¿Pueden verlo al pendrive? Sí, profe. Bien. Entonces voy a apagar cámara porque me sale que es inestable la conexión. Cualquier dificultad me avisan, por favor. Bueno, el tema de esta tarde, como les decía, es el de lesiones y es un tema fundamental en todo la estructura del desarrollo de la medicina legal, porque fundamentalmente si excluimos lo que hace a la medicina legal en el ámbito de la salud mental, el resto está fundado sobre esta estructura teórica, de este marco conceptual de la lesión, tanto en personas vivas como en cadáveres. De allí la importancia que tiene. Y además tiene una dificultad, digamos, de tipo metodológico para su estudio, por cuanto efectivamente puede ser desarrollado desde perspectivas muy diferentes, de modo que requiere la convención, que convencionalmente nos pongamos de acuerdo acerca de desde qué ángulo lo vamos a ir desarrollando. La mirada, la perspectiva que aplico yo en esta área está fundamentalmente centrada en el ejercicio clínico de la profesión médica independientemente de la especialidad, desarrollando continuado en una sala de internación, pueda tener el conocimiento básico de aquellos indicadores, de aquellos elementos que configuran lo que en medicina legal llamamos lesiones. Dicho esto, vamos a pasar al desarrollo conceptual del tema. Y el desarrollo de ese marco parte primero de admitir que se trata de una expresión, lesiones, que admite ciertas particularidades en el ámbito médico, ciertas aclaraciones. ¿Por qué? Porque podemos darle, por un lado, un concepto genérico y por el otro lado, un concepto más específico que va a ser el propio de la medicina legal. En el primer sentido, genérico, se entiende por lesión cualquier daño en el cuerpo o cualquier lesión. ¿Me oyen? Sí, profe. Se escucha un poco cortado, no sé si es mi problema con mi wifi o... Se escucha un poco cortado, pero se le entiende dentro de todo. ¿Me oyen? Bien. Sí, profesor, Cualquier lo escuchamos. alteración en la salud se
¿Me escuchan ustedes? ¿Pueden ver el Power? Recién ahora lo volvimos a escuchar. ¿Ven la presentación? Y no se ve el Power. No. Profe, por las dudas tiene el parlante abierto. Sí, sé que está el parlante abierto. ¿Lo pueden ver ahora? Sí, profe. Bien. Entonces, ese concepto genérico, por un lado, que hace alusión a mecanismos de producción de esa alteración o de ese daño, tanto internos como externos, y que pueden afectar estructuralmente o funcionalmente desde el punto de vista no solo físico, sino también psíquico. Esta idea genérica de daño la vamos a retomar luego a la hora de reconstruir el concepto médico-legal de daño, que es un poco más integral. Pero específicamente se trata de investigar causas, efectos, mecanismos de producción, tanto directos o indirectos, ¿de qué? De fundamentalmente lo que se produce, daño o alteración, por el accionar voluntario de un tercero, de una persona, que en general lo es así, que puede además ser incluida la propia víctima, que es lo que comúnmente se conoce como el autolesionismo, con o no una intención deliberada. Y aquí estamos incluyendo tanto esa acción dañosa que la provoca de modo intencional para producir un menoscabo, una merma a la integridad física o psíquica de alguien, como aquella otra que se produce de modo accidental o que se produce excediendo la intención del actor, como tal como ocurre en un supuesto dentro de nuestro ordenamiento jurídico, que es el denominado homicidio preterintencional, es decir, el que va más allá, preter, de la intención, donde yo con el objetivo de lastimar a alguien, de provocarle una lesión en el sentido de una merma, de un menoscabo, termino produciendo la muerte de ese alguien. En nuestro derecho solamente está contemplada esa opción de la preterintención para el supuesto del homicidio. A su vez, este concepto específico tiene que ser nuevamente revisado a la luz de lo que la medicina, el lenguaje médico, particularmente incidido por la influencia del idioma sajón, le ha dado a la expresión lesión, daño e injuria en el ámbito teórico general de la clínica médica. ¿Por qué? Y porque en este último contexto, en este último alcance, daño es el resultado de una acción de dañar siempre provocante de un detrimento, de un menoscabo, de un dolor, de una molestia. Y por el contrario, lesión puede tratarse tanto de un daño corporal o no, pero provocado por
un agente que actúa desde el punto de vista estructural, hiriendo, golpeando, lastimando o provocando por sí mismo, por el desarrollo de un proceso mórbido interno, un determinado detrimento. Entonces decimos que una úlcera provocó la lesión del tejido gástrico, etcétera, etcétera. Es totalmente distinto al contenido médico-legal de la expresión. Y por fin, el término injuria, que solamente lo vamos a utilizar en medicina legal en el sentido de un ultraje de oro, de palabra, de hecho o dicho contra la razón y la justicia, pero no lo vamos a usar en el sentido de un daño estructural, como por ejemplo podríamos hablar en cardiología y decir que ha provocado determinado evento, determinado acontecimiento metabólico, ha provocado una injuria en el tejido. Entonces, la idea es que les quede claro que la expresión lesión en medicina legal tiene un alcance absolutamente definido, concreto y distinto, particular del ámbito de la clínica en general, del ámbito médico en general. Esta característica que acabo de señalar se refuerza con la idea de la correlación entre la expresión conceptual, el marco teórico médico-legal del daño, y lo que la norma, el derecho concreto vigente, tipifica como daño, que es el delito de lesión. Y ese delito de lesión va a estar dado por los artículos 89, 90 y 91 del Código Penal argentino, en el sentido de calificar como leve a un daño, a un menoscabo de tipo residual que no admite específicamente una pena distinta. Entonces ustedes van a ver que el 89 dice que lesión es causar un daño a otro en el cuerpo o en la salud que no esté previsto en otra disposición del código, es decir, es una figura residual. Por el contrario, el 90 y el 91 sí reúnen un elenco de tipos de daños específicos. A algunos les van a llamar graves y a otros gravísimos. Quede claro que el código no va a dividir en leve, grave y gravísima a las lesiones. Son los autores, la doctrina, o bien los tribunales en sus sentencias, la jurisprudencia, las que le denominan de este modo leve, grave y gravísima. El código simplemente va a hablar de lesión del artículo 89, del 90 y del 91. Entre estos dos grupos específicos de daños, calificados en un caso como graves y en el otro como gravísimos, vamos a ver que en el supuesto de las graves, se va a tratar de un daño que provoca ¿qué? Una debilitación permanente de la salud, de un sentido, de un órgano, de un miembro, o una dificultad permanente de la palabra. Es decir, son supuestos de detrimento, no de anulación. Segundo, si se hubiese puesto en peligro la vida del ofendido, la vida de la víctima. Este es un supuesto aparte que luego vamos a explicar. Tercero, si se hubiera inutilizado para el trabajo por más de un mes. Quiere decir que si inutilizó para el trabajo por menos de un mes, cabe en la figura residual de la lesión leve. Y por último, si se ha causado una deformación permanente del rostro. Entonces vamos a explicar, al menos levemente, mínimamente, qué es cada una de estas expresiones. Tal como les decía, ese primer agrupamiento de tipos de lesiones, de debilitación, son aquellas que provocan una disfuncionalidad sin que desaparezca el concepto de salud en un sentido muy amplio, sin que desaparezca la funcionalidad total de un sentido, por ejemplo, el sentido de la vista, del olfato, del gusto, lo que fuere, de un órgano, por ejemplo, el ojo, de un miembro, por ejemplo, el miembro superior, o
algo que podamos asimilar dentro de esta expresión del código. Por el contrario, cuando en lugar de debilitarlo vamos a provocar directamente la pérdida, vamos a estar frente a el supuesto de una lesión gravísima, que es la que va a calificarse en el artículo siguiente. Segundo, la dificultad permanente de la palabra de la cual habla el artículo 90 puede ser tanto una dificultad fonatoria como una dificultad de tipo de la comprensión, de la articulación, de la emisión, es decir, de la ejecución y de la planificación del lenguaje. No importa qué, basta con que efectivamente haya provocado una dificultad. A veces esa dificultad es una dificultad muy mínima, como puede provocarse a través del daño, por ejemplo, de la estructura odontológica o de los huesos de la boca, que solo afectan el aspecto fonatorio de la palabra. Entonces ustedes van a ver que esa dificultad, ese daño, esa lesión provocada, no impide que la persona pueda emitir la palabra o pueda comunicarse, pero sí que lo hace de un modo distinto al que lo hacía con anterioridad de haber experimentado la lesión. Otras veces, por el contrario, esa lesión es efectivamente muy grave, de modo tal de que no hay posibilidades de articular, no hay posibilidades de planificar el lenguaje, no hay posibilidades de hacer una efectiva coincidencia entre el pensamiento y la expresión verbal de la palabra. Cuando hablamos allí de palabra, estamos hablando siempre de esa emisión verbal, no de la palabra escrita. La palabra escrita es otra cosa. A lo que se refiere el artículo 90 es a lenguaje verbal. El concepto de puesta en peligro de la vida tiene que ser un concepto siempre de tipo diagnóstico, no pronóstico, de modo tal de que la lesión que provocó el actor, efectivamente en el ahí y ahora, y por el tipo de características que tiene la lesión, significa, conlleva la posibilidad de la muerte. No en forma evolutiva, que a menos que se hubiese puesto tratamiento, etcétera, etcétera, hubiera evolucionado, pudiera haber provocado la muerte. No, este no es el concepto del 90. El concepto del peligro, de puesta de peligro de la vida del 90 es un concepto absolutamente diagnóstico. La inutilización para el trabajo. Esta es la incorporación de un criterio distinto en el codificador, porque hasta ahora veníamos de la descripción del tipo de daño y resulta que el agregado de este criterio lo único que hace es ponerme un término cronológico, término que por un lado, como les decía, sirve para identificar un poco más a la lesión leve. ¿Por qué? Porque es grave siempre que provoque una inutilidad para el trabajo por más de 30 días. Quiere decir que la leve es aquella que provoca una inutilidad para el trabajo por menos de 30 días. Y finalmente, el otro tipo de lesión que contempla el 90 como grave es causar la deformación permanente del rostro. Y acá aparece una discusión que consiste en definir qué es rostro y si efectivamente todas las personas tienen la misma extensión del rostro o por el contrario no. Tradicionalmente se ha dicho que el rostro va desde la implantación del cuero cabelludo hasta el mentón, incluyendo la parte superior o visible del cuello. No obstante esto, una persona que trabaje con su cuerpo, por ejemplo, una actriz, por ejemplo, un bailarín, etcétera, podríamos decir que parte del torso, mucho más amplio que solamente lo que podemos ver del cuello y la parte superior del torso, podría entenderse como rostro. Y el concepto de deformación permanente. Históricamente en el derecho penal esto ha sido una lesión muy típica, pero era una lesión muy típica hace más de 100 años, o desde
hace 100 años para atrás, cuando se marcaba a determinadas personas con ciertas cicatrices por ácido, por heridas por arma blanca en la cara, en el rostro, etcétera, en función de determinados códigos delictivos. Entonces, la lesión del esfregio constituía una quemadura por ácido característica de ver en personas sometidas a la prostitución por parte de su rufián, por ejemplo. O en la marca de la herida de arma blanca atravesando la mejilla era muy característica de cierto tipo de delito en ciertos medios delictivos, que podían hasta constituir patrones de identidad delictiva. Sin embargo, hasta el día de hoy, esta idea de provocar una deformación permanente del rostro no es extraña, más allá de esta connotación histórica que fue la que provocó que en 1922 se incluyera la descripción de modo independiente, autónoma, en el elenco del código. Lo cierto es que hoy podemos ver todavía esas acciones en donde se rocía con ácido a alguien, particularmente la cara, o se le provoca un corte específicamente para dañar. Se discutió mucho si esa deformación permanente del rostro debía ser provocante de rechazo social o por el contrario bastaba con cualquier tipo de lesión. Bueno, esta última, es decir, el sentido más amplio de la interpretación, es la predominante en la actualidad. No imaginen que sea necesario provocar algo que determine el rechazo, la repugnancia, etcétera, social. Basta con que deje algún tipo de cicatriz que efectivamente le haya hecho perder la armonía que previamente tenía ese rostro. Luego nos queda por ver el detalle, digamos, de la enunciación. ¿Sí? Antes de pasar a las gravísimas, como vos dijiste que en las graves habla de una lesión que hubiere puesto en peligro la vida, pero que no en base a la evolución de esa lesión, correcto, sino que debería ser la lesión en sí. ¿Podrías dar un ejemplo de qué lesión ya se la entiende como sí, por ejemplo, que pone en grave? Sí, como no. Por ejemplo, una herida de arma blanca que lesione un gran vaso, la carótida, la arteria humeral, la del codo, una fractura expuesta que provoque una hemorragia profusa porque ha lesionado la femoral. Hay un sinnúmero. Esto se ve mucho en los accidentes de tránsito, por ejemplo. Los accidentes de tránsito con politraumatismos graves y con contusiones graves expuestas, efectivamente ponen en peligro la vida. O las heridas, por ejemplo, de arma de fuego, que efectivamente lesionan órganos vitales, el vaso, el pulmón, en donde efectivamente la hemorragia que provocan, el daño que provocan, la disfuncionalidad que provocan en el momento, puede determinar la pérdida de la vida en el momento. Ojo, además de estos ejemplos que son muy grotescos, digamos, para que me entiendan, incluye también supuestos accidentales. Imaginen, por ejemplo, un médico que está haciendo una operación cesárea y por torpeza manual o por error se lleva por delante la arteria uterina. Entonces, al cortar la arteria uterina, la embarazada que está teniendo un flujo sanguíneo 5 veces mayor al habitual, puede morir en términos de muy pocos minutos. ¿Se entiende? Entonces, no imaginen solamente aquellas lesiones hechas deliberadamente para provocar ese peligro de puesta en peligro de la vida, sino también aquellas otras que pueden ser cometidas sin esa intención. ¿Se entendió? Sí, gracias, profe. Bien, las gravísimas. Las lesiones gravísimas, dice el código, son aquellas que provocan una enfermedad mental o corporal y
acá aparece lo particular. Cierta o probablemente incurable. Segundo, la inutilidad permanente para el trabajo. Tercero, la pérdida del sentido del órgano del miembro, del uso de un órgano del miembro, de la palabra, o la capacidad para engendrar o conseguir aludida. El resto es un tratamiento del tipo de lesión que vimos en el de las graves. Sí debemos precisar la idea de una enfermedad o problema. Por mucho tiempo se interpretó en esta expresión del código los supuestos de enfermedad física, no los supuestos de enfermedad mental, cuando el mismo código alía de enfermedad moral. Y esto tiene particularidades de niños presentes, porque un siempre va a persistir a lo largo de su vida, aun cuando elabore el trauma del abuso, de la agresividad, siempre va a persistir en su vida la huella traumática, de la experiencia traumática. Entonces, la idea de la enfermedad mental probablemente incurable adquirió otra dimensión. ¿Por qué les digo esto con específica orientación? Porque en realidad esta interpretación que acabo de dar justamente se comenzó a aplicar alrededor de mediados de la década del 90 en un caso concreto de abusos reiterados de niños, de un grupo de niños que eran hermanos y hermanas entre sí y que eran abusados por su padre y por su madre, en donde la lesión física, digamos, no sabemos a ciencia cierta. Profe, vos te bloqueaste el micrófono. Y además no se ve la presentación. Ahora, Tampoco se ve la presentación todavía. ¿logran oírme ustedes? Escucharte Sí, sí. ahora sí, pero se había cortado en un momento.
¿Logran ver la presentación? Todavía no. Avanzo un minuto más y vemos a ver si les aparece. Les decía entonces que este concepto de una enfermedad cierta o probablemente incurable es un concepto que ha tenido... Profe, si no, pueden pedir que alguien le comparta como la otra vez. Así usted puede hablar y la otra persona se encarga del power. De acuerdo. Yo no, acá a mí me figura como que lo estoy compartiendo y ustedes no lo ven. Pero tengo un cartel permanente. No aparece a nosotros. Tengo un cartel permanente de que la conexión es inestable, que se corta, qué sé yo. Lo habitual de este. ¿Alguien puede abrir y compartir desde la plataforma? Yo no estoy usando la plataforma en este momento, estoy usando un Power mío. Alguien puede, si no, comparto yo. Sí, compartí nomás. ¿Lo ha compartido ya? Sí, profe, lo estamos viendo. Profesor. Bien. ¿Avanzo entonces? Sí, profe. Bien. En cuanto al otro concepto problemático de la lesión gravísima, está en torno a la capacidad para engendrar o con... Obviamente se refiere a la posibilidad de dañar la estructura y la funcionalidad del engendrar en el caso del varón y de concebir en el caso de la mujer biológicamente, los dos términos. Esto también ha dado muchísima dificultad interpretativa, porque producido determinado daño y argumentada esta incapacidad como resultante del daño, la duda es, ¿efectivamente lo tenía con anterioridad en casos de personas que no hayan sido padres o madres? ¿Cómo medimos esta capacidad o esta incapacidad en uno u otro supuesto en aquellos supuestos, aquellas situaciones de daño donde si bien ha habido cohabitación, no ha habido un embarazo? Estas dificultades aparecen y han tenido un sinnúmero de interpretaciones. Por ejemplo, un varón que sufre un accidente de tránsito, en el accidente de tránsito sufre un traumatismo testicular, ¿ve alterada la capacidad de concebir, de engendrar o supuestos similares? Bueno, también en este aspecto ha habido una evolución interpretativa en el sentido de ampliar las posibilidades de recepción de ese daño. ¿Por qué? Porque en definitiva el razonamiento del código es: partimos de la posesión de una indemnidad y de un bien integral, del cual lo que estamos sancionando es el menoscabo, es la pérdida. Para decir no la tenía antes, debería yo probarla primero. A menos que se pruebe quien pone en duda, debo interpretar que el daño se produjo. ¿Se entendió? Entonces, imagínense que efectivamente un varón va en una moto, no sé, en la calle, tiene un accidente de tránsito, sufre un traumatismo testicular, se debe realizar una emasculación parcial y queda con un testículo.
ha efectivamente sufrido una pérdida de la capacidad para poder efectivamente engendrar. En principio, aunque no haya tenido hijos, aunque yo no sepa si efectivamente tenía o no tenía la capacidad de emitir el daño argumentado como posible. Por último, hay un criterio atributivo en decisiones como en círculos cada vez más concéntricos, desde la idea genérica de la lesión a la idea de interpretación, y por último un criterio atributivo de la responsabilidad dentro del delito de lesiones. Y en este sentido hay una clásica distinción. ¿Por qué? Porque tanto los artículos 89, 90 y 91 hacen referencia a lesiones que se producen con la intención de causarlas, que se producen deliberadamente con aquello que se denomina dolo directo o de primer grado, o se infiere que el sujeto agente por lo menos tuvo la posibilidad de representarse ese daño, no obstante lo cual actuó de igual modo, que es el supuesto del dolo indirecto. Ahora bien, ¿son los únicos tipos penal? No. El Código Penal además establece otro tipo de lesiones, que son las del artículo 94 del Código, denominadas culposas, donde lo caracteriza, y además en los supuestos donde el agente actuó ejerciendo un arte o una profesión, lo característico propio de un médico. ¿Por qué? Porque lo que se va a hacer es el castigo de aquel que sin la intención de con impericia en su arte o profesión o por inobservancia de los reglamentos y deberes que tenía a su cargo y provocó así el daño en el cuerpo o en la salud. Además, agrega el código, si se tratara de las lesiones descritas en el 90 o en el 91, es decir, graves o gravísimas, y fueran más de una o fueran más de una las víctimas, etc., aparecen agravantes. Ahora bien, fíjense cómo en las lesiones culposas, en principios, no hay una primera categorización entre leve, grave y gravísima, que es el criterio de la gravedad del daño provocado. En principio lo que hay, el corte de separación, es que no haya intención. Luego me va a exigir que yo demuestre que efectivamente se obró por imprudencia, negligencia, impericia, inobservancia, etc. Finalmente, y como agravante, va a aparecer la cuestión de si se trata de una de las lesiones grave o gravísima. Ahora, aún considerando el agravante, si yo sumo ese agravante a la pena impuesta para la lesión culposa, en el supuesto del médico, termina siendo menor que si no fuera médico. Esta es la cuestión del gran debate en el ámbito de las profesiones vinculadas a la salud, si efectivamente la imprudencia, la negligencia, la impericia en el arte o en la profesión, o la inobservancia de los reglamentos o deberes a cargo, constituyen una suerte como de permisión para una mayor posibilidad, para una amplitud interpretativa, o por el contrario, dada la consecuencia última que tiene, que es la inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena, provocan un castigo mayor en el caso de los profesionales que actúan de este modo. Ustedes habrán visto en un caso público que hay en la actualidad en relación, por ejemplo, a la atención recibida por un
una figura descollante del fútbol que ya falleció, con qué medida, digamos, se interpretan comunicaciones de teléfono, de WhatsApp, en donde ciertas expresiones parecería que por el hecho de ser un profesional vinculado a la salud, médico, psicólogo, enfermero, etcétera, etcétera, adquieren una relevancia y adquieren un alcance y una capacidad mucho mayor a la hora de valorar el demérito, el desprecio, la falta de responsabilidad con que se debía actuar en ese lugar, en esa condición y por ese papel que se estaba jugando. Absolutamente distinta a que si se hubiese dado entre otro tipo de actores. Entonces, esta es la cuestión de debate. En realidad, cuando el artículo 94 del Código parecería no mirar esta calificación inicial entre leve, grave y gravísima, sino el corte entre doloso y culposo y quedarse dentro del ámbito de la culpa por ejemplo, haber actuado de modo imprudente o de modo negligente o por no saber, efectivamente, ¿qué hace en el ámbito de la salud? ¿Dar una permisión o, por el contrario, tener una sobreexigencia? Vamos a precisar los conceptos de imprudencia, de negligencia y de impericia a la hora de hablar de responsabilidad profesional en una unidad próxima. Pero en principio quiero darles una idea de la expresión. Es imprudente aquel que va mucho más allá de donde debía. Es negligente el que se queda muy corto y hace menos de lo que debe. Es imperito aquel que hace sin saber lo mínimo para poder hacer lo que hizo. Y se hace inobservancia de los reglamentos siempre y cuando que haya una discordancia, a veces hasta puramente objetiva, de una norma reglamentaria o una norma de deber impuesta en un cargo determinado. Si dice que ustedes tienen que tomar la guardia a las 20 horas del día sábado, es un simple incumplimiento objetivo el que califica si obraron o no obraron observando el reglamento. Es decir, si entraron a las 8 o entraron después de las 8 de la noche. No hay ninguna subjetividad de por medio. Es totalmente objetiva la imputación, la atribución de la imputación. Entonces, la inobservancia de los reglamentos y de los deberes a veces incluye la posibilidad de hacer un reproche en base a algo absolutamente objetivo. Por el contrario, la imprudencia, la negligencia o la impericia siempre, absolutamente siempre, van a centrarse en el obrar o en el elemento subjetivo del obrar. Si efectivamente hizo más de lo que debía, fue más allá de lo que debía, por el contrario, hizo menos de lo que debía o no sabía lo mínimo de lo que debía saber para hacer lo que hizo. Pero luego, cuando hablemos de responsabilidad, ya les digo, en la unidad siguiente vamos a profundizar estos conceptos. ¿Cómo es el sistema analítico de lesiones? Es decir, ¿qué es lo que tenemos que tener en mente? Ustedes saben que uno siempre diagnostica aquello que sabe y que tiene como elemento sospechoso en el pensamiento a la hora de actuar como médico. Si no sabemos, mal vamos a poder diagnosticar. Bien, esto exige tener una estructura mental para poder aplicar el diagnóstico de algo. Y esta estructura, en el caso de las lesiones, es un sistema de análisis en donde voy a mirar, por un lado, el agente. ¿Y del agente qué voy a mirar? La motivación, si hubo o no intención, y en el caso de que haya habido intención, si efectivamente tiene o no tiene condiciones de madurez mental para responder frente al daño que provocó. Por otro lado, separar aquello que se denomina autolesiones de lo que se mal denomina lesiones de defensa. En principio, la expresión autolesión se refiere a aquella que es autoprovocada. Ahora bien, la autolesión provocada puede ser siempre originaria o puede ser secundaria. Es originaria cuando lo que busco es lesionarme.
Ahora, cuando lo que busco es matarme y me frustran en el intento de matarme, la lesión residual que me queda por la intencionalidad ¿es una autolesión o es un suicidio frustro? Sobre todo porque en el supuesto tanto de las autolesiones como del suicidio frustro, la víctima, que es su propio autor, no se lo castiga, es impune. Entonces, acá aparecen una serie de elementos en juego, si hubo facilitación, si hubo o no sugestión para actuar de esa manera, etcétera, etcétera, que van a ir configurando escenarios de investigación médico-legal y de imputación totalmente distintas. Y por otro lado, la idea tan repetidamente señalada, sobre todo en los medios de comunicación social, de lesiones de defensa, cuando la víctima, al ser agredida, opone ciertas partes del cuerpo o se supone que ciertas lesiones que aparecen en determinadas partes del cuerpo fueron por oponerse a la agresión. Yo soy medio reacio a la utilización de esta expresión lesiones de defensa, porque parecería como que, bueno, en realidad estas lesiones de defensa son imputables a la acción o a la decisión de defenderse que adoptó la víctima y no a la acción del ofensor. No, mentira. Las lesiones son siempre atribuidas a la acción del ofensor. Entonces, si el ofensor, porque la víctima puso la mano cubriéndose el rostro, el codo, lo que fuera, la verdad es que no de ninguna manera amengúan la responsabilidad del tipo de lesión que haya provocado o que le podamos atribuir al agresor. Imaginen que, por ejemplo, en esto de oponer lesiones de defensa, yo pusiera la muñeca y sufrir un corte con una hemorragia profusa realmente significativa, o con el corte del sistema no solamente vascular, sino además nervioso, y dijera, bueno, la consecuencia de haber perdido movilidad, etcétera, etcétera, lo que fuere, gravísima, la de la lesión, fue por autodefensa, fue por simplemente defenderse. Es un absurdo. Entonces, estas expresiones que cierta corriente de la medicina legal ha vulgarizado, y les reitero, hoy en día se utilizan mucho, siempre piénsenlas de un modo crítico. A ver, ¿cómo una víctima por defenderse experimenta lesiones? No, las lesiones de la víctima son siempre atribuibles al autor de la agresión, son siempre atribuibles al ofensor. ¿Acaso la lesión de defensa hace que yo le pueda atribuir algunas al agresor y otras no? ¿Por qué? Y porque en definitiva fueron provocadas por la víctima. Un absurdo lógico. Entonces, siempre estas expresiones, cuando ustedes la vean y deban valorarlas como médicos y como médicas, piénsenlo críticamente. No se queden con el cartelito de la moda impuesta por una corriente de la medicina legal, particularmente esa corriente decimonónica, donde muchas de las denominaciones terminan en estos absurdos lógicos que acabo de señalar. Visto ese elemento en el sistema analítico a la gente, vamos a la otra pata del sistema analítico, que es mirar con qué se dañó, con qué se produjo la lesión, el medio lesivo. Y ahí aparece uno de los modos de clasificar a las lesiones más característicos, que es clasificarla por el mecanismo de acción y por el resultado, que es lo que vamos a ver luego. Y finalmente, el otro elemento del sistema analítico es la víctima. Y en la víctima, ¿qué fundamentalmente vamos a mirar? Por un lado, cómo describimos semiológicamente a la lesión estructural o a la lesión funcional, pero con una llamada de atención muy importante. Nunca olvidar evaluar el estado psíquico. ¿Por qué? Y porque lo habitual y común es que se evalúe siempre el daño físico. Entonces, me mandan a determinar el daño que ha experimentado un señor que tuvo un accidente de tránsito en la calle, y yo describo cortes, fracturas, hematomas, pero no le pregunto cómo se siente.
pero no evalúo si efectivamente ese impacto de agresión traumático, inesperado, súbito, que ha experimentado, va o no a determinar que se lo asista desde el punto de vista psíquico. Entonces, nunca olviden evaluar además el estado psíquico. No poca de las víctimas de lesiones con las que habitualmente solo se describe su daño, su merma física, estructural, padecen estados de angustias, de reacción, de estrés postraumático genuinamente graves y que sin ninguna duda ameritan tratamiento. De ahí que el verdadero metaanálisis propio de la medicina legal no solamente lleve a la evaluación integral de estos tres elementos que hemos señalado, sino además tenga un valor de tipo reparador. ¿Y dónde viene ese valor de tipo reparador? Donde yo informe al juez el tratamiento que requiere. Y ese tratamiento tiene que ser siempre integral, tiene que ser siempre in toto. No puedo quedarme únicamente con aquel tratamiento de tipo sanitario inmediato, sino además tender a aquel tipo de tratamiento que repare en el mayor grado y en la mejor calidad posible al daño experimentado. No obstante, hay que hacer un llamado de atención en este metaanálisis propio de la medicina legal, que es lo relativo al encuadre psicojurídico. ¿Por qué? Porque de modo vicioso es muy frecuente que el médico reciba de parte del juez o del fiscal que interviene el pedido de que le diga que clasifique a la lesión si fue grave, leve o gravísima. Esto no es una función médica, es una función de valoración absolutamente jurídica. Al contrario, el médico debe abstenerse en medicina legal de hacer cualquier tipo de encuadre jurídico, pues esto es función exclusiva y excluyente de los órganos jurisdiccionales. Entonces, ¿qué le voy a decir? Mire, lo inutilizó para el trabajo por más por menos del 30 días. Le provocó una debilitación de la pinza de aprehensión palmar, le provocó una limitación en el daño de tal articulación. Esto constituye un debilitamiento de la función visual, de la función auditiva. Esto constituye una pérdida de la capacidad para engendrar. Esto constituye, pero jamás voy a decir es una lesión leve, grave o gravísima, como les reitero con mucha frecuencia, pretenden que lo hagan los requerimientos judiciales. Al contrario, esa valoración, ese encuadre entre lesión del 89, 90, 91 o del 94 es propia del órgano jurisdiccional, no del ámbito médico. En este cuadro de medios lesivos, lo que van a ver es justamente lo que decía recién, esa clasificación característica a partir del medio, del mecanismo de actuación, del tipo de lesión que provoca y de los subtipos que puede tener. Vuelvo a reiterar que este es un modo muy frecuente, muy habitual, muy común de clasificar las lesiones. ¿Es el único? No, no es el único. Y yo podría hablar y clasificar a las lesiones desde un sinnúmero de perspectivas. ¿Cuál es la ventaja que podríamos señalar de este método que voy a desarrollar ahora? Bueno, la combinación de varios elementos. Por ejemplo, si yo correlaciono a los medios dividiéndolos lesivos entre mecánicos, térmicos, químicos, eléctricos, etc., voy a poder tener en principio una idea de correlación entre la lesión y la descripción del hecho. Entonces, si yo me encuentro con una lesión que es producida por un elemento o por un medio de tipo térmico, mal voy a poder decir que ha habido la utilización de una acción mecánica, o mal la descripción del hecho podría estar refiriéndose así, a la acción de un medio mecánico y a la inversa. Entonces, la idea de medio, lo que le permite al médico es fundamentalmente establecer un juicio de correlación y saber que yo me voy a encontrar con cierto tipo de lesiones que responden a un cierto mecanismo de acción
que a su vez son provocados por determinados medios. Si hay esta correlación, que es lo que se denomina la correlación etiopatogénica de la lesión, ya hay un elemento de juicio de orden médico irrefutable, es decir, hay un fundamento de la opinión irrefutable. ¿Qué provocan los elementos mecánicos? Fundamentalmente por acción en su despliegue, van a provocar dos tipos de lesiones. Las lesiones de contusión y las lesiones de herida. Y a su vez, las lesiones de contusión pueden ser simples, como la equimosis, las escoriaciones, los hematomas y las heridas, o complejas, como las soluciones de continuidad. En cambio, van a recibir el nombre de heridas propiamente dichas aquellas que son provocadas por armas blancas y por armas de fuego. Y a su vez, las de arma blanca se clasifican en punzantes, cortantes y mixtas, y las de arma de fuego en penetrante, perforante y en sedal. Luego, la clase próxima, les voy a desarrollar con particularidad las lesiones de arma blanca y arma de fuego para que entiendan esta distinción. Pero, ¿a qué se refiere? Fundamentalmente a que las heridas de arma blanca o bien pueden penetrar, punzar, o bien pueden deslizarse y cortar, o bien pueden tener ambos mecanismos de combinación. Y las heridas de arma de fuego o bien pueden penetrar dentro de la estructura corporal, o bien pueden efectivamente provocar un trayecto y salida, o bien pueden circungirar alrededor de ciertas estructuras anatómicas, que es lo que se denomina ensedal. Por su parte, los medios de acción química van a provocar por acción de frío y de calor lo que se denomina, en el caso de frío, la hipotermia y el congelamiento. Y en el caso del calor, según este sea húmedo o seco, van a provocar en el primer supuesto quemaduras y en el segundo las lesiones de calcinación. Los medios químicos pueden actuar por vía oral, por vía parental o por inhalación. Son constituidos por cáusticos, alcohol, tóxico y gases, y van a provocar distintos tipos de quemadura o de ulceraciones o de lesiones de quemadura de tipo local o sistémica. Los eléctricos, voy a tener que distinguir si se trata de electricidad industrial, de la característica es la de la electrocución, de aquella electricidad atmosférica, el rayo, donde lo característico es la lesión de fulguración y que puede ser mortal. Y si el medio es biológico, voy a distinguir entre infecciones e infestaciones, en el primer caso de origen viral, bacteriano u otro, tanto sea de lesión local o sistémica, y en el segundo de la infestación, insectos, arácnidos, reptiles u otros, provocando picaduras y mordeduras. Respecto del estado psíquico reactivo al cual me refería hace un rato, como necesario de tener siempre presente y no olvidarlo, deben advertir que como mínimo va a quedar un síndrome constitutivo de una huella, de una expresión traumática que es reactiva. ¿Y cómo lo voy a ver a esto? A través de ansiedad, expresión de angustia, etc. ¿Qué debo hacer respecto de esta realidad no física? Y bueno, además de constatar la existencia, cualificar en su intensidad, es leve, es moderado, severo. ¿Y cómo lo hago? Mirando la vida de relación de la persona. Le afecta ir al trabajo, le afecta la vida cotidiana en la casa, en sus amigos, en su familia. Es ahí donde voy a ir a mirar el rendimiento en términos de cuánto empezó, cuánto lleva de evolución. Son cuadros sumamente variables, son dependientes de un sinnúmero de factores, no solamente de la experiencia traumática, y esto también hay que ponerlo en el informe. ¿Por qué? Porque sabemos que una misma experiencia traumática puede provocar resultados distintos en función de preexistencias
ya sea de trastornos o enfermedades mentales, de características particulares del ataque lesivo, del contexto previo y situacional, del acceso y la eficacia a medios de contención, etc. Entonces, mal podríamos calificar en términos de igualdad respecto del síndrome psíquico a quien lleva una evolución de una semana que aquel que lleva una evolución de 2 o 3 meses desde la agresión y con persistencia clínica del cuadro, al que tenía o no tenía la preexistencia de un trastorno o enfermedad del que no lo tenía. Y en este punto, muchas veces en el juego procesal, suele decirse, bueno, doctor, pero si fulanito de tal tenía determinado trastorno psicológico que obligaba su tratamiento desde hacía años y demás, y sufrió el accidente de tránsito, el cuadro psíquico traumático que experimenta hoy no es solo debido al accidente traumático, es también debido a lo que tenía por preexistencia, en consecuencia usted se pare, yo voy a pagar solo por lo que provoqué en el accidente de tránsito. Pues estos disparates así, como si la medicina fuese una composición fragmentaria, suelen preguntarse. Y la respuesta frente a esto es que en realidad cuando la lesión se ha provocado y sobre todo de modo doloso, de modo deliberado, en una víctima en donde la preexistencia del trastorno constaba por cualquier indicador, directo o no, manifiesto o no, no solamente que no disminuye la responsabilidad del agresor, sino que además la agrava. Es decir, si yo me llevo por delante a alguien que padece un trastorno psíquico, por ejemplo, por una insuficiencia del desarrollo psíquico, se trata de una persona con un retraso psicomadurativo, y digo, bueno, que no cruza rápidamente la calle, yo cruzo, yo sigo, yo acelero, me lo llevo por delante. No solamente no voy a poder argumentar, bueno, iba distraído porque en realidad tiene un trastorno madurativo, entonces el daño que le provoqué no es tanto, no, al contrario, en realidad lo único que hago es señalar la necesidad de agravar el reproche que se me debe hacer, porque aún constándome por ese indicador la preexistencia de una merma, de una disminución en la víctima, obra igual. Entonces, cuidado con esto, porque muchas veces se lo suele llevar al médico una trampa. Entonces, a ver, doctor, este hombre había tenido una fractura de miembro superior en otro accidente. Está bien, ahora quedó con una mayor limitación a raíz del accidente segundo que se está juzgando. ¿Cuánto tenía con anterioridad? A menos que haya una constancia médica fehaciente, no voy a poder informarlo, voy a tener que informar de que es imposible deslindar el quantum de la limitación atribuible a uno o a otro hecho causal. Y segundo, lo que voy a tener que decir es que en el caso de poder demostrar cuánto tenía de incapacidad previa, el segundo lo que ha hecho es agravar la incapacidad, y así sucesivamente. ¿Cuál es la semiología de las lesiones? En toda lesión hay como un esquema descriptivo que ningún médico puede dejar de cumplir. Y al decir esto me refiero al médico de guardia, no al médico que hace medicina legal. Me refiero al médico clínico de una sala, no al médico forense o al médico que está haciendo un reconocimiento a la policía. No. Me refiero al médico en general. ¿Y qué tiene que decir? El tipo de lesión que es, cuál es la longitud, cuál es la extensión que tiene, dónde está ubicada anatómicamente, topográficamente, qué profundidad tiene, es decir, qué planos anatómicos y afectación de órganos ha provocado, qué características tienen los bordes, qué forma tiene esa lesión y qué dirección o sentido, nada más que con el alcance de un criterio estimativo u orientador. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, es muy claro gran parte de estos ítems descriptivos semiológicos de las lesiones. Voy a hacer hincapié en la importancia que tienen algunos.
Particularmente el tema de bordes, si son regulares o irregulares, la presencia o no de líquidos orgánicos, materia orgánica o inorgánica ajena al organismo, va a permitirme correlacionar el tipo de lesión con el mecanismo productor. Esto es muy característico, por ejemplo, en las heridas por proyectil de arma de fuego. Respecto de la forma, en I, en S, en sacabocado, en herradura, como muchas veces se tipifica, son importantes particularmente en heridas de arma blanca. No obstante, el sentido y la dirección nunca son determinativos, son simplemente orientadores, de modo tal que vamos a ver, por ejemplo, que si yo veo un proyectil o una herida de orificio de entrada de un proyectil de arma de fuego de tipo redondeado, no necesariamente voy a tener que decir que el sentido ha sido absolutamente de impacto perpendicular con una trayectoria horizontal, etcétera, porque eso va a depender de otros elementos de la dinámica, de orden físico, de física, de la dinámica corporal, que no lo voy a poder deducir únicamente de la característica anatómica de la lesión. Puedo orientarme, pero nunca tomarlo como un elemento determinativo. En cambio, sí es fundamental que yo describa el tipo, describa la localización, describa la longitud, etc. No hace mucho, y a partir de un caso que tuvo en su práctica profesional la doctora Hirschhorn, se encontraba con el informe médico en un caso de un supuesto ataque sexual, donde el médico, en una localidad ahí de Entre Ríos, el médico forense de la localidad decía, bueno, hay un hematoma a nivel vaginal, y no decía cuánto medía, no decía qué características tenía el hematoma, viejo, nuevo, no decía si había habido o no había habido acompañamiento de algún otro indicio o rasgo, no había hecho una evaluación completa, no solamente del área genital, sino del área paragenital, lo cual es propio en ese tipo de lesiones y de agresiones. Es decir, estoy hablando de un funcionario público con un deber específico médico-legal de actuación que 5 años después de los hechos dejaba al sistema judicial casi en la imposibilidad del juzgamiento adecuado de cuál había sido el daño provocado por el autor. ¿Por qué? Porque no tiene en su cabeza este esquema de decir, no solamente tengo que mirar el tipo de lesión, hay un hematoma, sino cuánto mide el hematoma, en qué lugar está ubicado. Porque hablar de región vaginal, ¿dónde está ubicado? ¿Hay algún otro elemento acompañante? ¿Qué características tiene? En el resto de zonas topográficas que clásicamente aparecen dañadas en eventos, en hechos de lesión como el que se ha descrito, de delito como el que se ha descrito. ¿Qué encontré? Nada. Absolutamente nada. Entonces es fundamental que tengan en mente siempre para describir una lesión, y les reitero, en la guardia de un hospital, en el paciente internado en una sala de clínica que se ha caído a la noche y al día siguiente encuentran la lesión, siempre describir el tipo, la longitud, la extensión, la localización, la profundidad, qué características tienen los bordes si hay una herida, qué forma, etc. ¿Cuál es el tipo característico de la lesión de contusión? Bueno, acá básicamente lo que tenemos que tener en cuenta es que son producidas por elementos duros, sin filo, es decir, de borde romo, siempre se actúa por golpe o por choque, y si se combina con algún otro mecanismo se denomina contusión compleja. El resultado más prototípico es el de la equimosis. La equimosis es una infiltración sanguínea que está por debajo de la piel, en la capa dérmica. Hay ruptura, es provocada por una ruptura de los vasos
sanguíneos, pero hay indemnidad de la capa epidérmica. Por el contrario, en la escoriación hay una lesión superficial que hay con destrucción de la epidermis y hay una leve afectación de la dermis. Es decir, fundamentalmente desde el punto de vista anatomopatológico, lo que separa la equimosis de la escoriación es el nivel de capa del órgano de la piel en donde radica la acción destructiva. Se denomina hematoma a la acumulación de sangre líquida a nivel intersticial en un espacio que es el que se forma separando los planos de tejido. Entonces, el hematoma siempre va a tener sangre líquida. ¿Y esto qué me va a poder permitir? Fundamentalmente hacer el diagnóstico en el caso de cadáveres de aquello que se denomina técnicamente en un cadáver lividez, que macroscópicamente es igual que un hematoma, nada más que en un caso, si yo corto, voy a encontrarme con sangre líquida porque es un hematoma, y en el otro voy a encontrarme con la extravasación purporosa propia cadavérica, que es en el caso de la lividez. ¿Qué tipos de lesiones? Bueno, las heridas simples por contusión reciben distintas denominaciones según dónde radican. Se denomina laceración si afecta un órgano interno, fractura si afecta una estructura ósea. Las heridas complejas por contusión incluyen a las mordeduras cuyo mecanismo de acción es de presión, incisión y tracción, de modo tal que si están en la guardia y aparece una persona que ha sido mordida por un perro, ustedes lo que van a encontrar en la lesión va a ser ciertos elementos indicadores simplemente por fuerza y compresión, otros que ha habido por corte y estructuras que están cortadas, y otros que son debido al arrancamiento o tracción propios de la mordedura animal. Se denomina de aplastamiento cuando hay dos elementos contundentes y de desprendimiento cuando hay arrancamiento de tejido o de segmentos corporales. El arrancamiento propiamente dicho, también denominado avulsión, es un tipo de lesión en donde vemos un desprendimiento parcial o completo de partes blandas por una presión seguida de tracción. Por el contrario, en la amputación lo que hay es una separación, ya no de un segmento, sino de un miembro o de una parte de un miembro, y que puede hacerse tanto por presión como por sección como por tracción. Es decir, presiona y secciona y arranca y corta las vías del ferrocarril sobre el miembro inferior izquierdo, pero la amputación también es la provocada con un bisturí que yo voy cortando segmentos corporales de la víctima, y así sucesivamente. La decapitación es la separación únicamente de la extremidad cefálica, es decir, es un nombre propio, una lesión que recibe un nombre propio, y siempre que se la separe a nivel del cuello y que asienta sobre un plano o un eje de apoyo. Hay varios tipos de decapitación o de degüello, algunos históricamente descritos, el oriental, etcétera, pero que van o bien desde un borde del lóbulo auricular al otro, algunos que pasan a nivel de la cara anterior y que reciben distintos nombres. La atricción es la semiseparación de fragmentos corporales, es decir, no hay una separación completa. ¿Por qué? Porque hay unión, hay permanencia de bandas, a veces muy estrechas, de tejidos blandos. Y el descuartizamiento es la división en segmentos corporales por sección, presión o tracción, como en el caso de la amputación. Acá van a tener las características que tienen las lesiones por arma blanca, como les decía, divididas en cortantes, punzantes, mixtas, la importancia de describir la longitud, el tipo de sección, porque normalmente lo que hace es reproducir la sección del arma.
Entonces, si el arma tiene un filo solo y una sección plana en el contrafilo, voy a tener un tipo de lesión. Por el contrario, si tiene filo y contrafilo, es decir, de los dos lados está afilado, voy a tener otra sección en la lesión. Si el arma tiene sangría, la sangría del arma es una especie de canaleta que tiene la hoja del arma y que está realizada para que facilite el escurrimiento de la sangre. Y por último, ver cómo es el recazo y la guarda del arma. El recazo es como el tope que separa el mango, la guarda, de la hoja. Y este recazo, este tope, no pocas veces provoca lesiones por sí mismo que lo vamos a encontrar sobre el cuerpo. ¿Qué características tiene la lesión cortante? Lo más característico es lo que está descrito acá. Ahora bien, ¿significa que cerradamente yo podría hacer con este elenco descriptivo la clasificación? De ningún modo. Acuérdense de ese principio que dice que en medicina legal la excepción tiene tanto valor como la regla. De modo que lo que vamos a ver como característico no es excluyente de que se encuentren con realidades más complejas. Lo característico en la lesión por herida de arma blanca de tipo cortante es que se trate de un instrumento con una hoja de poco espesor, de sección, como decía recién, triangular, obra solamente por el filo, por lo general son muy extendidas en superficie, con una profundidad variable, pero no tanto como la punzante, tienen por lo común una forma elíptica, los bordes son siempre lineales, tienen una entrada de mayor profundidad y más corta, y una de salida más superficial y larga, porque fundamentalmente lo que se hace es actuar por corte y deslizamiento. Entonces se llama entrada o coleta de entrada a esta que es corta y profunda, y salida o coleta de salida a aquella que es superficial y larga. Por lo común lesiona la piel, el tejido celular subcutáneo, también los vasos superficiales, pero no tiene paredes y provoca por lo común una profusa hemorragia externa, como cuando el daño se provoca con cuchillos, navajas, bisturíes, trozos de vidrios, etc. Por su parte, la herida punzante es característicamente provocada por un instrumento alargado, de dimensión variable, de sección reducida, no pocas veces circular o elíptica, a contraimperio del anterior que era triangular, con una punta aguda, afilada. La herida es extendida en profundidad, se llega a cavidades y órganos profundos. Ahí aparece el famoso síndrome del acordeón. ¿Qué es esto del síndrome del acordeón? Es cuando con un arma blanca de tipo punzante, pero de una longitud reducida, un cuchillito de 20 centímetros, no obstante lo cual, la lesión que vamos a encontrar en la víctima viva o en el cadáver está ubicada a profundidad dentro del organismo. Entonces decimos, ¿cómo si el cuchillo medía 10 centímetros, 15 centímetros, la lesión la encuentro a los 20 o 25? Esto es característico de las heridas a nivel abdominal, en donde por acción de la agresión la víctima tiende a flexionar el torso sobre el abdomen, provoca el hundimiento del abdomen y de esta manera facilita que esa herida, esa arma blanca de reducida dimensión, reducida longitud, determine una lesión orgánica de mayor profundidad que la que le permite la hoja. Es el famoso signo del acordeón. Normalmente los bordes tienen un anillo de contusión. ¿Por qué? Porque al penetrar en el tejido, el arma normalmente está sucia por el medio ambiente, por el polvillo, ni les cuento en situaciones más conflictivas, más problemáticas, puede haber tierra, cualquier cosa. Bueno, todo eso queda enjugado, se limpia en los bordes de la herida que provoca al penetrar en el organismo. Tiene paredes lisas que forman un conducto.
A veces puede tener orificio de salida, a veces no. Y característicamente no solo provoca una hemorragia externa importante, sino también hemorragia interna, que es lo que puedo ver con las típicas lesiones provocadas por espinas, por aguijones, por alfileres, agujas, clavos, flechas, etc. ¿Qué heridas por arma blanca tienen una denominación especial? Primero, las cortocontundentes, en donde hay una hoja afilada, pero además hay un peso muy importante. Por ejemplo, lo que ocurre cuando se lesiona con un hacha, con un machete, con un sable, con un facón. De modo que estas dos características del arma hace que predominen en profundidad, pero pudiendo llegar a planos musculares y óseos, de modo tal que hasta pueden perfectamente provocar la sección de un hueso. Tienen característicamente una forma elíptica, regular, los bordes van acompañados de equimosis, las paredes son lisas y planas, y la hemorragia es predominantemente externa. La lesión de degüello, que es una herida cortante en la cara anterior, como les decía hace un rato. La lesión de ventración, que también tiene un nombre propio, e incluye dos tiempos. ¿Por qué? Porque es una herida de tipo punzocortante a nivel abdominal. En un primer momento lo que se corta es la pared abdominal, pero en un segundo momento, al protruir por diferencias de presión las vísceras abdominales, se seccionan las vísceras. Esto puede ser autoprovocado, la famosa lesión por herida de arma blanca sacrificial japonesa, ¿no? El harakiri. Bueno, esto puede ser autoprovocado, sí, y puede ser autoprovocado los dos tiempos. Es decir, existen, yo he tenido un caso o dos en la experiencia profesional, de personas con alteraciones a nivel mental que no solamente se abren el abdomen, sino que protruidas las vísceras empiezan a seccionar el intestino, el resto de vísceras que va protruyendo, y las encuentran luego seccionadas, esparcidas en el entorno del cuerpo. Otra lesión de arma blanca que recibe nombre propio es la del scalp, que es una herida tangencial que está ubicada en cabeza y cuello. Entonces no hay un scalp en miembro inferior producido por el choque y la caída de la víctima desde una moto en un accidente de tránsito, como suele no pocas veces describirse. El scalp está ubicado a nivel de cabeza y de cuello. Es tangencial, es seccional, es por abulsión y por sección. Interesa a la piel, al tejido celular subcutáneo, al músculo y al periósteo. Si además existe estas características en una herida que se ubica a nivel del miembro superior, del miembro inferior, será una herida tangencial, pero no es un scalp. La lesión de scalp se ubica a nivel de cabeza y de cuello. Y otra lesión, que también parecería muy poco frecuente y sin embargo no lo es la del empalamiento. Empalamiento es la lesión que se produce con algún instrumento de tipo punzante a través del orificio anal, con desgarro visceral múltiple. Y va desde la referencia histórica de cierto tipo, particularmente de enfrentamientos bélicos o de acciones genocidas, el genocidio armenio, en donde había empalamiento de las víctimas, a lo que es no infrecuente de ver, reitero, en ciertos ámbitos, por ejemplo el carcelario. Puede ser la actualidad, cuando si llegan a ver, no sería extraño que vieran alguna lesión de empalamiento en conflictos en ámbitos de encierro. ¿Por qué? Porque son lesiones de tipo punzante, en donde efectivamente se le introduce a la víctima por el ano un objeto penetrante que lesiona no solamente la estructura del orificio natural por el que ingresa, sino fundamentalmente lesiona
visceralmente, en el plano visceral, de modo múltiple, y que por supuesto son gravísimas y no pocas veces determinan la muerte. Bien, ¿se entendió hasta aquí? Sí, profe. Vamos a dejar acá. La clase próxima es feriado, el jueves que viene es feriado. El 8 de mayo voy a ir a Uruguay para estar con ustedes. Por favor, les reitero, no porque sea cargoso y denso, pero les reitero, vayan leyendo. Así, por ejemplo, en la clase que viene, que es presencial, la del 8 de mayo, todo lo que sea de dudas, de dificultades, etcétera, nos tomamos un ratito independientemente de la clase para ir tratando de auxiliarlos en este sentido. Y si bien ya se han ido alrededor de 30 alumnos, difúndanlo por favor a los que han salido de la clase. No se preocupen por el parcial. Sé que muchos le han preguntado a la doctora Hirschhorn y demás. La idea mía no es a ver a cuántos aplazo en el parcial. La idea mía es poder darle mínimos conocimientos necesarios para la práctica médica en un contexto de un año donde parecería que todos los jueves tenemos algún problema y cuando podemos dar la clase no tenemos conectividad como hoy, o yo no sé usar el PowerPoint como la clase pasada. Entonces, mi objetivo fundamental es tratar de darle en este contexto de circunstancias particulares lo básico. ¿Vamos a hacer un parcial? Sí, vamos a hacer un parcial. ¿Por qué? Porque está previsto en el programa y a mí me gusta cumplir el programa que presento a la facultad. ¿Cuándo? No se preocupen, no sé, pero tengo que darle temas básicos, hablarles de responsabilidad que no se les ha hablado, terminar lesiones, muerte e investigación de muerte. Entonces, no me preocupa si lo hacemos al final de la unidad 4, de la 5, de no sé qué, no estamos en un desarrollo, en un programa normal. Me preocupa si poder darles los temas fundamentales para que justamente el parcial sirva de entrenamiento para el examen final. Así que a lo mejor lo hacemos más avanzado o más adelante en el curso de la materia, que tampoco es extremadamente extenso. Nos queda el mes de mayo y 1 o 2 clases de junio, nada más. Pero ya vamos a hacer un hueco para hacer ese parcial. Les vamos a avisar con anterioridad. Por eso les pido que vayan leyendo en el sentido no de memorizar, sino en el sentido de entender el material. Y que cualquier duda que tengan, que se les ocurra, lo planteen en las posibilidades de tiempo que tenemos concretamente en las clases estas presenciales, que permiten un margen mayor de tiempo como para dedicarse a ir personalizadamente con las dificultades que haya. ¿Alguna duda de la clase de hoy? Profe, yo le quiero hacer una pregunta, pero respecto a la clase siguiente. ¿Seguimos con la unidad 5 o pasamos a la 6? Porque, por ejemplo, yo la semana pasada había leído la UP5 y es extensa y habíamos dado la UP3 recién. Claro. No, en la clase que viene lo que voy a hacer es terminar con lesiones. Las lesiones por herida de arma de fuego son muy importantes. Y la segunda parte de esta unidad, que es muerte e investigación de la muerte violenta, es nuclear. De modo que voy a terminar con esta unidad temática. Natalia, cuando venga, se va a ocupar de hablarles del marco jurídico de la responsabilidad. Yo probablemente agregue algunos supuestos de cómo investigamos y tratamos aquellos casos de responsabilidad profesional desde el ámbito pericial, es decir, cuando el médico actúa como perito de sus pares, pero más alejado. Básicamente lo que me interesa es que sepan bien este tema de lesiones, muerte e investigación de muerte. El tema de muerte es muy importante, no solamente por la investigación de la muerte violenta, sino también, por ejemplo, por la correlación que tiene con el tema de trasplantes, de órganos, es decir, hay derivaciones
de cada uno de estos temas que me interesa darlo más allá de el ordencito expositivo. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. ¿Alguna duda? Bien. Nos vemos entonces, Dios mediante, el 8 de mayo de modo presencial. Que tengan buenas tardes. Hasta luego. Gracias. Chao. Hasta luego, profe. Muchas gracias.